Pero quería recordarles que comenzamos el año de la fe. Y aunque lo que el Santo Padre está pidiendo, yo se lo dije el otro día, lo que el Santo Padre está pidiendo para el año de la fe, nosotros lo hacemos continuamente aquí desde que comenzamos el grupo, pero hay tres cosas que el Santo Padre sí quiere, sobre todo lo que he podido leer, quiere enfatizar en tres cosas. Primero, que crezcamos en nuestra fe personal. Y solamente uno puede crecer en la fe personal si conoce la fe de la iglesia. O sea, primero, el Santo Padre nos manda no llevar la fe a nadie. Primero que tenemos que hacer, crecer en nuestra... Y siempre se puede crecer en la fe. Con los años que llevo dirigiendo grupos y dando charlas, yo todos los días crezco en la fe. Y la palabra de Dios es fuente de fe, pero también la presencia del Señor en el sagrario, en el Santísimo Sacramento, es todavía mayor fuente de fe. Muchas veces lo que ya no me habla la palabra, el Señor me lo habla en el Santísimo de la misma palabra, pero Él lo revela. O sea, crecer en nuestra propia... Nadie, el que diga que ya creció en la fe, quiere decir que se quedó chiquito, que nunca en la vida ha crecido. O sea, el primero, crecer en nuestra propia fe apostólica. Y todo el que quiere crecer en la fe, el instrumento que tenemos principal es el catecismo de la iglesia. Tenemos que estudiar el catecismo de la iglesia, tenemos que profundizar en el catecismo de la iglesia, por supuesto en los documentos papales, en la tradición de la iglesia, en los santos padres, en la patrística, en la historia de la iglesia, pero el Santo Padre quiere que después que nosotros profundicemos en la fe, le llevemos esa fe a los católicos que están flojos en la fe, a los que se han ido, se han apartado de la iglesia, a los que viniendo todos los domingos a misa no tienen la menor idea que vienen ni en qué creen. El Santo Padre quiere que le llevemos a esa gente en la fe. Y después a los que no son católicos, a los no creyentes. O sea que el Santo Padre nos propone tres pasos. Primero, mi fe. Después que yo conozca mi fe, llevársela a los bautizados de la iglesia, que no la conocen. Como dijo el Santo Padre Juan Pablo II, en el siglo I se bautizaban a los evangelizados. En el siglo XXI hay que evangelizar a los bautizados. Llevar esta fe a los bautizados que están fríos o que no conocen la fe. Y tercero, llevárselo a los que no conocen a la iglesia. Esos son los tres pasos principales, por supuesto, a través de todos los estudios de la palabra, todo lo que el Santo Padre nos propone, y en eso vamos a seguir insistiendo durante todo el año. Hay indulgencias plenarias dadas en muchos santuarios de basílica. Ya cuando el señor arzobispo diga en Miami dónde están esos lugares, pues se lo indicaremos para ganar la indulgencia jubilar. Recuérdense, hablando del libro de los jueces, la palabra, siempre decimos el nombre del libro en hebreo. El libro de los jueces se dice en hebreo Shoftim. Shoftim, se recuerdan que viene de la palabra Shafat. Y Shafat significa juzgar o gobernar, es lo que quiere decir. ¿Se acuerdan? Los 5 primeros libros de la Biblia comenzaba con la primera palabra del libro. ¿Se acuerdan? Bereshit, Shemot, los diferentes nombres. El libro de los jueces, por supuesto, como trata de los jueces, comienza con se llama Shoftim. ¿Y por qué? Porque nos va a hablar de estos hombres que van a gobernar al pueblo de Israel durante ya el periodo de establecimiento en Canaán. Recuérdense que dijimos, haciendo un pequeño resumen, que uno de los principales problemas que enfrentó Israel en ese momento es que logró una batalla externa, pero no ganó una batalla interna. Israel ganó la tierra prometida, ¿se acuerdan? En la batalla de Jericó, en la batalla de Jai, en todas esas batallas, en la batalla de Gabaón, ganó la tierra de Israel, o sea, ganó la batalla externa, la promesa de Dios, pero sin embargo no ganó la batalla interna. ¿Cuál era la batalla interna? Lo que el Señor le dijo: no dejarás nada de la vida de los habitantes de esa tierra dentro de ti, porque te van a contaminar. El Señor se lo dijo bien claro. Como se dijo el Santo Padre Pablo VI, el mal no solo está contaminado, sino que el mal es contaminante. El mal es profundamente contaminante. Y por eso el Señor desde el principio le dice a Israel: no dejes, y lo dice en Deuteronomio, se recuerdan de Deuteronomio 18, cuando vayas a la tierra que te voy a dar, no imites las costumbres de esa gente, porque si ellos están perdiendo la tierra, es precisamente por eso que están haciendo mal. No lo imites. Y desafortunadamente Israel ganó la batalla externa, pero no la batalla interna. Dejó parte de los cananeos, parte de los jebuseos,
lo dejó dentro del territorio y a la larga, como dijo Santo Padre Pablo VI, 3000 años después, el mar no solo es contaminado, sino que es contaminante. Y corrompió a Israel, como siempre, llegándolo hasta fuera del pacto de Dios. Y como siempre hacemos la hermenéutica, siempre no solo estudiamos lo que pasó, sino estudiamos qué sirve a mi vida lo que pasó. En nuestra vida espiritual pasa exactamente igual. No basta dar la batalla para la conversión. Después que tú das la batalla para la conversión, tienes que dar la batalla para mantenerte en la conversión. Y para poder ganar la batalla de la conversión, no puedes dejar enemigos dentro. Tienes que erradicar. Y por eso el Señor, es la palabra que hemos dicho montones de veces aquí, es radical. ¿Cómo es el Señor? Radical. ¿Qué es lo opuesto de qué? Del relativismo. Que es lo que el Santo Padre, desde el sermón del cónclave, el Santo Padre ha hablado en contra del relativismo. El cristiano no puede ser relativista. Ellos son relativistas, todos dicen, todo está bien, no importa, sí, todos son caminos a Dios, sí, todo lo que te dice tu mente que es bueno, eso es relativismo. El Señor no es relativista, y el Señor lo deja bien claro. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge, desparrama. Y en el Apocalipsis más duro todavía, a mí lo frío o lo caliente, lo tibio, lo vomito. O sea, somos seguidores de un Dios radical. El gran problema que tiene la iglesia hoy en día, por mucho tiempo que hemos olvidado la radicalidad. Y hoy en día la gente quiere radicalidad. Por eso vemos los muchachos mormones con la doctrina loca, equivocada que tienen, montados en una bicicleta 3 años antes de la confirmación en cualquier lugar que lo pone. ¿Tú sabes por qué? Porque esos muchachos, ¿tú sabes qué le exigen? Radicalidad. A nuestros muchachos los queremos atraer con bailes, con bolas esas de cristal que dan vueltas y con juegos de voleibol. Eso los van a South Beach y la pasan mejor que con 4 viejas en la iglesia. ¿Tú sabes lo que el joven quiere hoy? Radicalidad. Y si la iglesia americana no se ha dado cuenta, porque está ciega, porque estamos viendo que las órdenes religiosas que están creciendo enormemente, ¿qué órdenes son? Las órdenes radicales. Las órdenes que han vuelto a la ortodoxia de las reglas. Las órdenes modernas que andan, las monjas que andan con saya de Christian Dior, qué sé yo, y con peinado peluquería, esas órdenes no tienen ni una sola vocación. Igual que las órdenes masculinas. Las órdenes que están creciendo en la iglesia en Estados Unidos, que tienen montones de novicios y de vocaciones, son las órdenes que han vuelto a la radicalidad. Y eso es lo que el Señor nos está hablando, que fue el gran problema de Israel. Ya en esa época, Israel dejó de ser radical y se convirtió en ¿qué? En relativista. Los cananeos no son tan malos, los jebuseos tampoco son, hay algunas jebuseas que lucen bien, que vamos a dejarlo bien. Y el mal, recuérdense lo que dijo el Santo Padre, no solo está contaminado, es contaminante. Esto es algo que se destaca claramente en el libro de los jueces. Mientras que Josué es el que ganó la victoria, todo el libro de los jueces va a ser un patrón de derrotas tras derrotas. Va a ser el libro de... Y yo creo que la clave del libro está en el último versículo. En vez del primero, como los otros libros, está en el último versículo, que llegaremos ahí. El último versículo de Jueces dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Ni lo anoten, porque eso lo vamos a llegar ahí, solamente estoy haciendo la introducción. Por eso no lo voy a decir el versículo ni nada. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Fíjate qué interesante. Fíjate qué interesante. Aquí no dice cada cual hacía lo que le daba la gana. ¿Dice eso? No. Aquí no dice cada cual hacía el mal. ¿Dice eso? ¿Qué es lo que decía? Cada cual hacía lo que creía que era bueno. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Relativismo. Es lo que tenemos ahora. El problema de Israel es que cada cual, no es que estaban empeñados en hacer lo malo, no es que estaban empeñados en ofender a Dios, es que ellos ponían el patrón de lo que es bueno y lo que era malo con lo que tenían en su mente. Cada uno hacía lo que le parecía bien a su propios ojos.
Y es sencillamente lo que nos está sucediendo hoy en día. En vez de hacer la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que yo creo que debe ser bueno. Y ahí es donde vienen los grandes problemas. Y ahí, después, cuando Israel empezó a hacer lo que ellos pensaban que era bueno a sus propios ojos, comenzaron los grandes desatinos de Israel. ¿Por qué? Porque siempre Israel estuvo cometiendo desatinos relacionados con lo sagrado. O sea, siempre obraban el mal con la mejor intención. Y eso es terrible. Obrar mal con mala intención, ya se sabe, pero obrar mal con buena intención. ¿Y cuántas personas no conocemos que teniendo buena intención, obran el mal? ¿Por qué? Porque no van a lo que el Señor nos ha revelado ya, y ya por lo que pasó Israel, sino que nos juzgamos por nosotros mismos. Recuérdense ese libro que andaba por ahí, que fue interesante, que decía que siempre ante una situación tú debes pensar qué es lo que Jesús haría ante esta situación. Y lo que Jesús haría está aquí. Más ningún lugar. Está en la santa palabra de Dios. Recuérdense que, para comenzar el capítulo 1, recuérdense, les prometo que ya no hay más introducción, que ya vamos a arrancar con el capítulo 1, pero recuérdense dos cosas muy interesantes que hemos hablado en estos días. Y espero que ahora sí contesten bien. ¿Cuál era el personaje principal del libro de Josué y del libro de los jueces? La tierra. La gente de adelante sacó la cara. Ya no se equivocan más nunca con el truco ese. El personaje principal del libro de Josué no es Josué. El personaje principal del libro de los jueces no es los jueces. El personaje principal del libro de Josué y de los jueces es la tierra de Israel. Es la batalla por la tierra de Israel, porque la tierra de Israel simboliza el cumplimiento de la promesa y de la palabra de Dios. Por eso es el personaje principal. Por eso cuando nos fijamos en Josué, en los jueces, vemos que Josué y los jueces, los que estaban ahí, Josué para conquistar la tierra y los jueces para preservar la tierra, y no es la tierra por la tierra, como aquel anuncio que estaba de Kate Cora, esta tierra es mía, no es eso, es porque esa es el pacto, es lo que dice Lucía, es el pacto. La tierra es el cumplimiento visible del pacto invisible, es como un sacramento. Y yo el otro día estaba orando en el Santísimo, ahí en San Brenda, y vi una cosa de la Escritura, porque muchas veces uno lee la Escritura, pero donde el Señor revela la Escritura es en la oración. Y de eso San Juan de Ávila, que es el prototipo que el Santo Padre ha buscado para el año de la fe. El año de la fe han hecho doctora en San Juan de Ávila. Y San Juan de Ávila es el punto focal de lo que tenemos que hacer los cristianos en el año de la fe. San Juan de Ávila fue clarísimo. San Juan de Ávila decía, el predicador debe gastarse más las rodillas orando que los ojos estudiando. El predicador tiene que gastarse más las rodillas orando que los ojos estudiando. Hay que estudiar, por supuesto que hay que estudiar, pero muchas veces el Señor te revela las cosas después que tú estudias y pones esa cosa en tu corazón. Y el Señor entonces va sacando. A veces, yo cuántas veces he hecho un esquema de una clase de lo más elegante y cuando llego de la clase no he dicho una sola palabra de lo que he preparado. Porque el Señor cambia lo que uno va a decir. Por eso cuando uno estudia, tú no te puedes confiar en lo que sabes, sino lo que el Señor va, porque y a ustedes les tiene que haber pasado, en el momento que ustedes se imaginan, el Señor saca una palabra, un versículo de adentro del corazón, ustedes lo dicen. Ustedes anteriormente no se acordaban. Y yo estaba orando ahí en San Brenda la otra noche en el Santísimo, y el Señor me hizo ver esto que hemos hablado continuamente. Que hemos hablado, todos los libros que hemos estudiado, y los libros de los jueces, están engarzados, están metidos en ¿qué? Eso se lo saben. No están muy seguros, las dos hermanas lo dijeron por aquí, pero muy tímidamente. En el pacto. Hemos dicho que todo el corazón de toda la Escritura, ¿qué cosa es? El pacto. El pacto es el corazón. Sin pacto nadie entiende las Escrituras. ¿Y cuál era el centro del pacto? No, que Jesús, y Jesús faltaba 3000 años para venir. ¿Cuál era el centro del pacto? El arca. Ya lo dijeron bien claro. La tierra no es el centro del pacto. La tierra es el testimonio de que Dios cumple lo que promete. Hemos estudiado, si mi trabajo no ha sido en vano, espero que algún día de acá a 10 años el Señor se lo saque del corazón en algún momento de oración. Hemos hablado continuamente que el pacto es el centro de las Escrituras. Sin Escritura, sin el pacto, las Escrituras no tienen sentido. Pero el corazón del pacto era el arca. Todo el culto de Israel, ¿a dónde se enfocaba? En el arca.
Sin el arca no podía haber sacrificio. Había que orar hacia Jerusalén, no a la ciudad de Jerusalén, sino hacia el corazón de Jerusalén. ¿Qué cosa era? El arca. La alabanza era delante del arca. Todo se centraba, el día de la expiación, el Yom Kippur, era delante del arca. Todo era delante. ¿Por qué se centraba en el arca? No por el cajón dorado, sino por lo que estaba dentro del arca. ¿Qué es lo que estaba dentro del arca? Las tablas, el testimonio del pacto. El contrato, el testimonio del pacto estaba dentro. Por eso todo el culto giraba alrededor del pacto de Dios. Y no solo del pacto de Dios, sino del testimonio visible del pacto. ¿Qué cosa era el arca? Lo estudiamos cuando usamos Deuteronomio, un cajón dorado del centro. Pero eso el Señor, sentía que el Señor me decía que por eso el corazón del nuevo pacto es el sagrario, que es otra caja dorada. No por la caja, sino por lo que está dentro de la caja, que es el Señor del pacto. Por eso el centro de la iglesia debe ser el sagrario. Así como el arca era el centro del templo de Jerusalén, el sagrario debe ser el centro de la iglesia, porque es el testimonio del pacto. ¿Qué tenía Israel? 2 piedras. ¿Qué tenemos nosotros? El cuerpo de Cristo. Y lo dice el profeta: voy a quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. La misma caja el Señor sacó la piedra y que puso la carne. Yo estaba viendo toda una cosa que dijo Pío XII y es tremenda. Pío XII decía: el sagrario no se puede separar del altar. Decía, sagrario y altar son una misma cosa. El día que se separe sagrario del altar, la liturgia deja de tener sentido. Nosotros hemos pensado que después de los años 60 o 70 no la sabemos todo y tenemos que mirar a la iglesia, porque la iglesia es una continuidad, como dijo el Santo Padre. Tenemos que aprender mucho de las personas que han venido siendo iglesia por siglos y no pensar que nosotros lo hemos inventado y que nosotros lo sabemos absolutamente todo. ¿Se recuerdan ya para leer el primer capítulo finalmente, se recuerdan los ciclos repetitivos del libro de los jueces, hasta los primeros 5 jueces? Los hijos de Israel hacían lo que era malo a los ojos del Señor. ¿Qué venía después? El Señor lo entregaba a las manos del opresor. ¿Qué venía después? En la angustia, el arrepentimiento, ellos clamaban al Señor. Y cuando ellos clamaban al Señor, ¿qué mandaba el Señor? Un juez, un libertador. Todo se ponía bien, volvía el mismo ciclo. Poco a poco el pueblo hacía lo que era malo a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo que ellos creían que era lo bueno. Después, cuando hacían lo que les daba la gana, Israel era entregado a las manos del opresor. Cuando tenían el agua aquí, ¿qué hacían? Clamaban al Señor. El Señor los oía que mandaba, y esa va a ser la rueda del libro de los jueces. Esto va a ser continuamente la rueda que va a tener el libro de los jueces, y que es un libro, bueno, como todos los libros de la palabra de Dios, cuando tú lo ves dentro del pacto, es un libro increíble. Pero recuérdense siempre lo que hemos dicho, y que no se los olvide: tú no puedes entender un libro si tú lo miras fuera del pacto. Si tú lo miras fuera del pacto, tú no entiendes ningún libro de la Biblia. El Señor en el Génesis, hablando del muñeco el Señor en el Génesis, crea al hombre a su imagen y semejanza. Y hace un pacto entre el hombre y la mujer que se va a cumplir el 7º día de la creación. El hombre va a conocer a la mujer y va a engendrar adoradores de Dios. Primeros seres de la creación, porque los ángeles no se reproducen, que van a engendrar imagen y semejanza de Dios. El demonio se interpone, el pacto se rompe, y el primero que nace, en vez de ser un adorador de Dios, es un asesino de su hermano. Y ahí comienza la historia. El Señor da la promesa de que va a venir una mujer que va a vencer al pecado, así como una mujer entró el pecado, pero una mujer va a entrar la gracia. Los hijos de la mujer van a pisarle la cabeza al enemigo. Comienza la historia. Dios llama a Abraham y hace un pacto con Abraham. Pero ese pacto no se va a establecer hasta que viene Moisés en el monte Sinaí y establece el pacto sinaítico. Y Israel, ¿se acuerdan la etapa de Israel? Israel, que originalmente, ¿cuántas personas componían la nación de Israel? Esa sí se la saben. Una. Arnold. ¿Qué 12 tribus? Estamos diciendo que en el principio la casa de Israel era una persona, Abraham. Ese es el pacto de Dios, era Abraham.
Después de una persona, no se rían porque ninguno de ustedes lo sabían, así que no se rían de Arnold porque todos ustedes están exactamente igual. Porque por lo menos dijo algo, los demás no dijeron absolutamente nada. Él fue como Pedro, él salió a caminar aunque se hundió. Ustedes se quedaron en el barco. Así que no vengan a reírse de Arnold tampoco ahora. El pacto era una persona. Qué paciencia, Dios va a ser un pueblo. ¿Y con cuántos comienza? Con uno. Eso se llama tener paciencia. Después el pacto ya no es una persona, es una familia. Abraham, Sara, Isaac. Y después el pacto ya no es una familia. Es lo que dijo Arnold, es una tribu. Jacob y sus 12 hijos. Las tribus entran a Egipto, están oprimidos 400 años y salen de Egipto siendo ¿qué cosa? Un pueblo, una multitud. Llegan al Sinaí, establecen el pacto y cuando salen del Sinaí salen siendo una nación. Salen siendo una nación, salen ordenados, salen siendo una nación. Y ya siendo una nación, llegan al cumplimiento pero todo esto está metido dentro de ¿qué? Del pacto. Y vamos a ver los jueces, profetas, todo va a estar siguiendo hasta que el que va a cumplir el pacto. Y en el Apocalipsis aparece Jesús, ¿qué creo que es lo que tiene en la mano? Un rollo con 7 sellos. ¿Qué cosa es eso? El pacto. Recuérdense el origen hebreo de la palabra pacto y de la palabra 7, Shabbat, quiere decir exactamente lo mismo, pacto. Jesús aparece en el Apocalipsis con el pacto y el pacto está cerrado porque nadie lo ha podido abrir porque nadie había podido cumplir el pacto con Dios. Y es cuando Juan dice, llora, dice, nadie, dice, alégrate, que ha vencido el león de la tribu de Judá. Y ve a Jesús, que Jesús abre el pacto. Y según va rompiendo, acuérdense que es un rollo con 7 sellos. Según va rompiendo los sellos, que va cayendo sobre Israel, maldición tras maldición. ¿Por qué? Porque Israel incumplió las estipulaciones del pacto. No es que Dios los castigó, es que ellos se pusieron bajo pacto y no lo cumplieron y cada vez que se rompe un sello es un fallo de Israel y cae el juicio. ¿Se acuerdan de eso que dijimos la semana pasada? Que el juicio no es la naturaleza, no, el juicio no es un deseo de Dios, es su naturaleza. ¿Se acuerdan que lo dijimos la semana pasada? Porque si el mal no vence al bien, el bien se vuelve malo. Y Dios es bien, y Dios tiene que vencer el mal. ¿Y cómo el bien vence al mal? A través del juicio. A través del juicio. Y con eso, con esta historia que tenemos que ver, y tenemos que seguirlo diciendo para que veamos que tenemos que entender toda la escritura basado en ¿qué? En el pacto. Si tú no entiendes el pacto, tú no entiendes, te parecen una serie de libros sueltos que no tienen nada que ver uno con... Y lo dice así, el capítulo 1, versículo 1 del libro de los jueces. Después de la muerte de Josué, los israelitas hicieron esta consulta al Señor. ¿Quién de nosotros subirá el primero a combatir a los cananeos? El Señor respondió, subirá Judá. He puesto el país en sus manos. Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado, atacaremos el cananeo, y luego yo también iré contigo a su territorio. Y Simeón marchó con él. Subió Judá, el Señor puso en sus manos a los cananeos, a los pericitas, y derrotaron en Besec a 10,000 hombres. Así, ahí sigue ya comenzando. Ya ven que con el libro de los jueces comienza con ¿qué? Con la continuación de las batallas que dio Josué. Y ya desde este momento vemos que hay una tribu que se destaca entre todas las tribus. ¿Qué tribu es? Judá. Judá está a la cabeza de las tribus. Y Judá, a partir de este momento, se va a constituir en el corazón de las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque volvemos a ¿qué? A pacto. El pacto fue establecido ¿con quién? Con Judá. ¿Se recuerdan lo que cuando Jacob bendice a los hijos que le dice, tú Judá eres cachorro de león, nadie te quitará la corona ni el bastón de mando hasta que venga aquel a quien le corresponde? La única tribu que tenía la promesa de estar presente cuando el Mesías viniera a recoger el pacto era la tribu de Judá. Las otras estaban unidas al pacto a través de ¿quién? De Judá, que fue la equivocación que vamos a ver en el libro de Reyes, que las otras tribus pensaron que ellos tenían el pacto, y se separaron, hicieron un país al norte, el reino del norte. ¿Y ellos tenían el pacto? No. ¿Y qué pasó? Los perdieron y se desaparecieron.
y Judá. Por eso los hebreos que conocemos hoy, casi todos que son judíos. Pero no, porque de las otras 10 tribus, porque deben ser que vivía Leví dentro de Judá, las otras 10 tribus desaparecieron porque se apartaron del pacto. Y aquí vemos en el versículo 10, como dice, luego Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. Hebrón es una ciudad muy antigua. Vemos que ya Hebrón es nombrado en el libro de los jueces y Hebrón existe hasta el día de hoy. En Hebrón es donde está la tumba de Abraham, está la tumba de los patriarcas, está la tumba de Isaac, está la tumba de Jacob, está la tumba de Sara, está la tumba de Lea. ¿Por qué no vamos a Hebrón cuando vamos a Israel? Porque esa zona está en zona de conflicto y no podemos ir ahí. Pero ahí están las tribus de los patriarcas y de los matriarcas de Israel en Hebrón. La encina de Mambré, donde Abraham habló con los 3 ángeles, está muy cerca de Hebrón. Pero vemos cómo aparece ya esta ciudad. O sea que lo que estábamos hablando con el libro de Josué, la Biblia está encarnada en la historia. Hay lugares que nosotros los podemos verificar por la arqueología bíblica. La arqueología bíblica verifica lo que dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo, en el versículo 10, luego Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. Si ustedes ven, todavía quedaban, ¿qué cosa? Cananeos. Ya habían pasado, Josué se había vuelto viejo, se había muerto y seguían ahí los cananeos. ¿Qué pasó con la batalla de Gabaón? ¿Qué pasó con todas las batallas contra los cananeos que ellos ganaron? Ahí está la respuesta. Permitieron que se quedaran dentro del territorio. Y no solo, ¿y por dónde comenzó la corrupción de Israel? Van a aparecer un personaje. Si no saben de ese personaje. Bueno, ahí empezó cuando Acán se llevó la maldición. Pero aquí empezó el problema por el sumo sacerdote. ¿Se recuerdan? Finjas, que se compró una finca y su sumo sacerdote no podía tener posesiones, su posesión era el Señor. Ya vemos que ya los cananeos habían empezado a corromper el reino de Israel. El sumo sacerdote tenía su finca. Cuando el Señor se había dicho, tu posesión es el Señor, no puedes tener tierra, no puedes tener tierra. Y ahí ya el mal, como vimos con la maldición de Acán, hicimos hasta un programa que anda por ahí por YouTube, ya el mal, que no solo es contaminado, ¿qué cosa es? Contaminante, ya empezó a hacer su obra dentro de Israel. En el 11 dice, de allí marchó contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir era antes Kiriat Sefer, que existe todavía. Y a Caleb dijo, ¿se acuerdan de Caleb? Ese sí era duro, estaba vivo todavía. Sobrevivió eso es como el abuelo mío que murió de 107 años, así que anoten. Y Caleb dijo, al que derrote a Kiriat Sefer y la tome, le daré a mi hija Aksá por mujer. La tomó Toniel, hijo de Kenaz, apunten ese nombre, el hermano menor de Caleb, y este le dio a su hija Aksá por mujer. Van a pasar nombres que ya vamos a ver en el libro de... Vemos que Otoniel estaba emparentado ¿con quién? Con Caleb. ¿Y se recuerdan Caleb? ¿Por qué Caleb está ahí? ¿Por qué Caleb está vivo todavía? Porque fue uno de los que confió en que cuando Dios promete algo lo cumple. ¿Se recuerdan quién eran los dos? Caleb y Josué. Por eso son los únicos dos que salieron de Egipto, que entraron en la tierra prometida. Y por lo que vemos de Caleb es duro de pelar. Y sigue en el versículo 20, dice, a Caleb le asignaron Hebrón, según el mandato de Moisés, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén con los hijos de Benjamín hasta el día de hoy. ¿Ven cuál es el problema? Aquí aparece ya por primera vez Jerusalén. Fíjate cómo van apareciendo cosas familiares. Jerusalén existía. ¿Se acuerdan qué personaje en Jerusalén ofreció pan y vino en sacrificio? Melquisedec, rey de Salem. Rey de Salem, Melquisedec, rey de Salem. Ese era Jerusalén. Salem viene de Shalom, paz. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Irónicamente, cuando poco ha conocido la paz, desafortunadamente, pero no por obra de Dios, sino por seguir su pensamiento y no lo que dice la palabra de Dios. Pero Jerusalén existía, pero como Salem, ahora aquí ya vemos que ya existe. Jerusalén era una pequeña aldea jebusea.
en un lugar perdido de Judá, donde prácticamente no había ni agua. Era un lugar, hasta que David, no sabemos por qué, bueno, sí sabemos por qué, porque David la hace capital de Israel. Históricamente se recuerdan por qué David pone la capital en Jerusalén, que había en Jerusalén que era muy importante para Israel. Señor, ten misericordia de él. Revélaselo porque yo no sé qué voy a hacer ya. Estaba en Monte Moria, que era arca, ni que ahí no había templo, no había nada. Estaba en Monte Moria. ¿Y por qué en Monte Moria era importante? Porque ahí Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Y se instituyeron los sacrificios cuando Isaac fue sustituido. La vida de Isaac fue sustituido por un carnero, que es el corazón del sacrificio. Un animal sustituye al pecador. Como en el centro de ese territorio estaba el Monte Moría, donde Abraham fue con Isaac, por eso David escoge ese lugar para capital de Israel. Todo tiene una conexión con ¿qué? Con el pacto. Y por eso cuando David, vamos a ver, establece la capital allí, ponen el arca encima del Monte Moría. Lo que comenzó con Abraham, y vamos a ver después que el Calvario y el Monte Moría tienen la misma plataforma rocosa. O sea, es lo mismo. Hay una plataforma rocosa que une 3 de las 7 colinas de Jerusalén. Une Moría, Sión y el Calvario. Y Moría, el sacrificio. Monte Moría, el sacrificio. Sión, la última cena, el aposento alto. Y el Calvario, el sacrificio de la cruz. Las 3 cosas tienen la misma plataforma porque los 3 están totalmente unidos. Pero vemos que aparece por primera vez Jerusalén. Y vemos que qué tribu es la que estaba por el área de Jerusalén. Benjamín. La tribu del más pequeño de los herederos. ¿Y qué pasó con Benjamín? Dejó a quién? A los jebuseos allí. Por eso, acuérdense lo que les digo, cuando ustedes vean un pleito o un chisme formado en el Antiguo Testamento, ¿ustedes saben quién está detrás? La tribu de Benjamín. Créanme, vamos a ver durante todo este camino, donde hay un pleito, ni lo averigüen. Digan, ahí está metido. Es como la doña que todo el mundo sabe en los grupos, cuando hay un pleito, ¿saben quién está metida detrás del pleito? Ese era Benjamín. Pablo era de Benjamín. Y mira cuántos pleitos formó Pablo. Y podemos pensar a lo mejor que todo este problema de Benjamín, que era tan belicoso, viene precisamente por eso. Porque mantuvo dentro de ellos a los jebuseos. No los expulsó del territorio que ellos habían. Y recuérdense que esta es la clave de todo. Dios no los expulsa porque Dios no los quiere allí. Los jebuseos Dios no los expulsa. Ellos perdieron el pacto con Dios. Lo perdieron y por eso perdieron la tierra, que era la tierra el testimonio del pacto. Y por eso los jebuseos y los cananeos pierden la tierra. No porque Dios la cogió con ellos, sino porque ellos primero, ¿se acuerdan? Adoraron a los Baales, hicieron un culto espantoso, pagano, cultos de crímenes de toda índole sexual. Fue esa tierra de Canaán y los jebuseos se corrompieron profundamente. Y al corromperse profundamente, Dios los quitó del pacto. Y por eso le va a decir Israel de nuevo, cuando llegues a la tierra que yo te voy a dar, ¿qué cosa? No imites la costumbre de esa gente. Porque ellos están perdiendo la tierra precisamente por hacer lo que tú quieres imitar. ¿Le suena conocido? El Señor te lo dice. Si tú quieres permanecer en la gracia de Dios, si tú quieres permanecer en paz, no imites las costumbres de la gente que están fuera de nosotros. Porque andan metidos en esos pleitos, en esas angustias, en esos enredos. ¿Por qué? Producto de la vida que han escogido llevar. Sin embargo, muchos católicos que queremos hoy, imitar a toda esa gente que están afuera. ¿Y en qué vivimos? En lo mismo que viven ellos. Estaba leyendo el otro día, lo dije en San Benito, porque ahí yo no sé ni dónde digo las cosas, ¿no? Estaba viendo el otro día la vida de la princesa Diana, estaba viendo una biografía de ella, una mujer preciosa, elegante, millonaria, de la realeza, con todo lo que querían. Y cuando la Madre Teresa de Calcuta la conoció, dijo, es una mujer profundamente sola. Fueron las palabras de la Madre Teresa. Una vez que podemos decirlo, tenía todo. Llevó una vida miserable. Una vida miserable.
Y ni hablar de los artistas de Hollywood, que casi todos se mueren de pastillas para no poder, porque no pueden dormir en la cumbre de la fama. ¿Para qué tú quieres dinero y fama si tú no puedes dormir? Y tienes como Michael Jackson que inyectarte una anestesia de operaciones para poder dormir. Pero esos son los ídolos que nos está presentando el mundo. Y nosotros dejamos el Dios del pacto por seguir esos falsos dioses. Y las consecuencias las tenemos dentro de la casa de nosotros si revisamos nuestra familia. Cuando llegues a la tierra que yo te voy a dar, no imites las costumbres de esa gente, porque ellos han perdido la tierra por culpa de lo que están haciendo. Eso se aplica a Israel, eso se aplica a Estados Unidos hoy en día, y se aplica a cualquiera de nuestras naciones, de nuestra familia y de nuestra vida. Nosotros no podemos ser igual que los demás, porque somos un pueblo consagrado, un pueblo apartado, un pueblo diferente. El día que sea como los demás, tu característica de cristiano la perdiste. ¿Eres libre para ser como los demás? Por supuesto que eres libre. Pero viene la palabra de lo que dice Pablo. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. El que hace mal uso de su libertad, como lo hizo Israel, haciendo lo que cree que es bueno a sus ojos, es lo contrario de lo que es bueno a los ojos de Dios.